Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Valentina Orquera, soy licenciada y magíster en matemática. Actualmente me encuentro realizando mi tesis doctoral en la Universidad Politécnica de Valencia junto a mis directores, el doctor Néstor Tome de la Universidad Politécnica de Valencia y junto al doctor David Ferreira de la Universidad Nacional de Río Cuarto. La charla de hoy está enmarcada en uno de los temas de mi tesis doctoral y es acerca de la caracterización de la inversa de grupo débil ponderada mediante una ecuación de rangos. Bien, la charla de hoy consta de 3 partes. En la primera parte haré una pequeña introducción acerca de la definición de algunas inversas generalizadas clásicas para matrices cuadradas. Luego, acerca de la descomposición Core-P, tanto para matrices cuadradas como para matrices rectangulares. Y finalmente, daré la definición de la inversa de grupo débil para matrices rectangulares. Luego, voy a comentar algunos antecedentes del problema que vamos a presentar hoy y finalmente mostraremos los resultados que obtuvimos, es decir, el teorema principal de esta charla, que es el teorema de caracterización de la inversa de grupo débil ponderada mediante una ecuación de rangos y distintos corolarios que se obtienen a partir de este teorema, que es el resultado principal. Bien, siempre que hablamos de la teoría de inversas generalizadas, la primera inversa generalizada que tomó gran relevancia en el ambiente matemático fue la inversa de Moore-Penrose. Moore dio una definición de esta inversa desde la teoría de operadores allá por el año 1920, mientras que Penrose dio una definición más bien del tipo algebraica en el año 1955 y luego se unificaron porque los dos estaban definiendo el mismo ente y por eso hoy se la conoce como la inversa de Moore-Penrose. La inversa de Moore-Penrose, si bien acá está la definición para matrices cuadradas, se podría dar la misma definición para matrices rectangulares. ¿Sí? O sea, la inversa de Moore-Penrose también existe para matrices rectangulares. ¿Qué satisface esta inversa? Bueno, la inversa de Moore-Penrose cumple estas 4 ecuaciones matriciales. La primera ecuación lo que me dice es que la inversa de Moore-Penrose es una inversa interior. La segunda ecuación, que la inversa de Moore-Penrose es una inversa exterior. Y la tercera y cuarta ecuación dice que el producto de A por A Moore-Penrose o A Moore-Penrose por A es hermítico. Posterior a la definición de la inversa de Moore-Penrose, en el año 1958, en el contexto de anillos, Drasing dio la definición de esta inversa, que hoy se le conoce como la inversa de Drasing, y es la única matriz que satisface estas 3 ecuaciones que tenemos acá. Observemos que la primera ecuación, lo que pedimos es que la inversa de Drasing sea una inversa exterior. En la segunda ecuación pedimos que la inversa de Drasing conmute con A. Y finalmente, si llamamos K al índice de la matriz, vamos a pedir que A la K más 1 por A Drasing sea igual a la K. Un caso particular de esta inversa es cuando el índice de la matriz es igual a 1, y en este caso la inversa de Drasing se la denota de esta forma y se la conoce como inversa de grupo. Entonces obtendríamos las ecuaciones, van a ser la misma, y acá obtendríamos que A cuadrado por A inversa de grupo es lo mismo que A. Lo único que cambiaría es la definición. Posterior a la definición que dio Drasing en el año 1958, no surgieron nuevas inversas generalizadas que tomaran gran notoriedad hasta el año 2010, en donde Baxaler y Trenkler definieron a la inversa core de una matriz A. ¿Y cómo la definieron? Bueno, como la única matriz que satisface que A por la inversa core es lo mismo que A por la inversa Moore-Penrose y que el rango de la inversa core está incluido en el rango de A. Esto es lo mismo que decir que la inversa core es un proyector ortogonal sobre el rango de A. Una condición necesaria e insuficiente para que esta inversa exista es que las matrices tengan índice a lo sumo 1. Entonces, si tenemos una matriz de índice arbitrario, no necesariamente admite inversa core y entonces esta definición tiene algunas limitaciones. Por eso, en el año 2014 surgieron 3 extensiones de esta inversa. Nosotros vamos a hacer hincapié en una,
que fue dada por Prasad y Mohana, que fue la inversa core, y se la definió como la única matriz que satisface, que es inversa exterior, y que cumple esta igualdad entre los rangos. Es decir, que el rango de la inversa core P es igual que el rango de la inversa core P dual y coincide con el rango de A a la K, donde K es el índice de la matriz. Bien. En el año 2018, Wang y Chen dieron una definición de otra inversa, que fue la inversa del grupo débil, y o sea, lo que se pide acá es una condición más débil a las condiciones que pediríamos para la inversa de grupo. Si recordamos, para la inversa de grupo, si uno pone acá pone la inversa de grupo, esta ecuación se satisface, y además, si uno multiplica por la inversa de grupo a izquierda en ambos lados, también se tiene que es una inversa exterior. Por lo tanto, lo que uno le pide es que no necesariamente está conmuta, pero sí cuando queremos pedir una especie de conmutatividad deberíamos poner la inversa core P. Por eso se le conoce como la inversa de grupo débil, porque la condición de conmutatividad no la cumple. Bien. Entonces, después, en el año 2016, Wang dio lo que fue la descomposición core P de una matriz cuadrada. ¿Cómo la definió? Bueno, dada una matriz cuadrada de índice arbitrario, va a decir que existen únicas matrices, A1 y A2, tal que A se escribe como suma de estas dos matrices y donde estas matrices cumplen ciertas condiciones. La primera condición es que el índice de A1 sea menor o igual que 1. La matriz A2 es una matriz nilpotente de índice K y además estos productos dan 0. Entonces vamos a tener que va a existir una matriz unitaria tal que A1 y A2 se pueden escribir de esta forma, ¿sí? Admiten esta representación canónica, donde los bloques cumplen ciertas condiciones. El bloque T es no singular, el rango de T coincide con el rango numérico de A a la K y el bloque N de la matriz A2 es nilpotente de índice K. Bien. A partir de esta definición para la descomposición core P de una matriz A, es posible obtener una representación canónica de la inversa de grupo débil. ¿Cómo se obtiene? Bueno, dada la matriz A, calculo su descomposición core P, entonces para obtener la inversa de grupo débil, basta con que agarre esa matriz unitaria U, al bloque T, como era no singular, lo puedo invertir, y observemos que para el segundo bloque calculamos esto que tenemos acá, donde es este bloque de la matriz, y finalmente en los demás bloques ponemos 0. De esta forma, si yo tengo una matriz A en su representación dada en su descomposición core P, es sencillo obtener la inversa de grupo débil. ¿Qué limitaciones tiene esta descomposición? Que es únicamente para matrices cuadradas. Entonces, en el año 2018, Ferreira, Lewis y Thome demostraron, dieron una extensión para obtener la descomposición core P, pero de matrices rectangulares. Entonces, cuando consideremos matrices rectangulares, siempre vamos a tener que tomar una matriz W de ponderación de forma que el producto A por W y W por A sea conformable, es decir, que esté bien definido. Entonces, y esta matriz de ponderación claramente tiene que ser distinta de la matriz nula. Entonces, si yo tomo una matriz rectangular, una matriz de ponderación, y llamo K al máximo entre el índice de A por W y W por A, entonces vamos a encontrar que existen estas matrices unitarias, tal que A se puede escribir de esta forma y W de esta, en donde los bloques cumplen ciertas condiciones. Observemos que el bloque A1 y el W1 son no singulares, y además tenemos que el producto A2 con W2 o W2 con A2 son nilpotencias de índice A por W y W por A respectivamente. Bien, entonces, ¿qué vamos a tratar de hacer? Bueno, tengo ahora la descomposición core P para matrices rectangulares. Hasta el momento solamente vimos definiciones de inversas generalizadas para matrices cuadradas. Entonces, nosotros lo que hicimos en un trabajo que presentamos recientemente en el 2019
primero extendimos lo que fue la inversa del grupo débil a matrices rectangulares, utilizando esta matriz de ponderación W. Y la definimos como la única matriz que satisface esas dos ecuaciones. Observemos que esas dos ecuaciones tienen gran similitud con la definición para matrices cuadradas, pero siempre ahora nos va a quedar todo respecto de esta matriz W, que es la matriz de ponderación. Entonces, dada esta nueva definición de la inversa del grupo débil ponderada, es posible obtener una representación canónica de esta inversa a partir de la descomposición core-P de la matriz A y W. ¿Cómo? Bueno, dada la matriz A y W en su descomposición core-P ponderada, basta con que yo opere con los bloques de esa descomposición y es posible obtener una representación canónica para la inversa del grupo débil ponderada. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, es conocido que si da una matriz A, si esa matriz admite una inversa ordinaria, es decir, que es no singular, si uno pusiera en esta matriz, pusiera A, y en este bloque Z pusiera la inversa ordinaria de A, acá los bloques X y saldrían las matrices identidad claramente, y esto es conocido que el rango de esta matriz es lo mismo que el rango de A. Entonces, bueno, ¿qué pasaría si la matriz A ya no admitiera inversa ordinaria, pero pusiéramos, por ejemplo, en este bloque Z la inversa de Morpen-Ross? Entonces, en el año 1993, Fielded y Markham vieron que en esta ecuación, si en el bloque Z ponían la inversa de Morpen-Ross, las condiciones para los bloques X y Y salían que X tenía que ser A por A Morpen-Ross e Y tenía que ser A Morpen-Ross por A. Mientras, ¿qué pasaría ahora si uno, en vez de en el bloque Z poner la inversa de Morpen-Ross, pusiera otra inversa? Por ejemplo, la inversa de Drasing. Bueno, si uno pusiera la inversa de Drasing, en 1996 Jimmy Way demostró que esto se cumplía esta ecuación de rangos si solo si la matriz X, ¿sí? Cumplía que es A por A Drasing e Y es A Drasing por A. Acá el orden de las matrices no importa porque recordemos que la inversa de Drasing conmuta. Bien, entonces, ¿qué vamos a querer hacer nosotros? Bueno, esto está demostrado cuando Z, ya tenemos, si Z fuese la inversa de Morpen-Ross o si Z fuera la inversa de Drasing, entonces la igualdad de los rangos me saldría colocando en X y lo que necesitamos. Entonces, ¿qué pasaría ahora si en vez de poner en Z, en Z alguna inversa ordinaria que conocemos, pusiéramos lo que es la inversa del grupo débil? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? La ecuación de rangos que vimos anteriormente, vamos a ver qué pasa con matrices singulares y en este caso rectangulares. ¿Qué va a pasar cuando uno pone la inversa del grupo débil ponderada? Siempre que hablamos de inversas ponderadas, necesitamos considerar una matriz de ponderación W, tal que los productos estén bien definidos. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, como herramienta vamos a usar lo que recientemente vimos, que es la descomposición core-P ponderada. ¿Sí? Vamos a, dada una matriz A rectangular, yo le calculo la descomposición core-P, puedo obtener una representación para la inversa del grupo débil ponderada y entonces vamos a trabajar con los bloques de esa descomposición. Bien, entonces, ¿qué podemos demostrar nosotros? Bueno, si tomamos una matriz singular, en el caso que fuera no singular, todas estas inversas coinciden con la inversa ordinaria. Pero bueno, si fuera no singular, rectangular, entonces, ¿cómo deberían ser estas matrices para que esta igualdad de rango se cumpla? Entonces, como ahora la matriz A es rectangular, ya no vamos a poder poner la matriz en el primer bloque, la matriz A, sino que vamos a necesitar poner el producto W por A por W. Entonces vamos a encontrar las condiciones que van a cumplir las matrices X e Y de forma tal que yo acá en Z ponga la inversa de grupo débil ponderada. Entonces,
nosotros encontramos que va a existir una única matriz X que va a satisfacer estas ecuaciones, una única matriz Y que va a satisfacer estas ecuaciones y una única matriz Z, que justamente va a ser la inversa del grupo débil, que va a cumplir esta igualdad de rangos, ¿sí? Observemos que si yo en X reemplazo, en este bloque reemplazo por la matriz X, la identidad se va a ir y me va a quedar en este bloque W por A por W por A, grupo débil ponderado. Y si reemplazo en este bloque por la matriz Y, voy a obtener la inversa del grupo débil ponderada por W por A por W. Y acá vamos a obtener la inversa del grupo débil, ¿sí? La demostración de este teorema es bastante larga, pero la herramienta fundamental que nosotros utilizamos fue la descomposición core-P ponderada respecto del par A y W, ¿sí? Tomando como W esta matriz de ponderación. Entonces, bien, como cuando la inversa de grupo, si la matriz fuera cuadrada, ¿sí? Esto se debería cumplir, las condiciones, debería pasar lo mismo, pero ahora cuando vamos a tener una matriz cuadrada, vamos a considerar la matriz de ponderación, la identidad, y entonces podemos obtener el siguiente corolario. Si tomo una matriz cuadrada, llamo K el índice de A y T el rango de A a la K, entonces va a existir una única matriz que satisface estas condiciones, una única matriz Y que satisface estas condiciones y una única matriz Z que satisface esta igualdad de rangos, donde Z va a ser la inversa del grupo débil, ahora para matrices cuadradas. Y observemos que obtenemos lo mismo, pero no nos quedan las matrices de ponderación W porque estamos en el caso cuadrado. Si yo reemplazo acá por X, obtengo que esto es A por la inversa del grupo débil, y si acá reemplazo por Y, obtengo que esto es la inversa del grupo débil por A. Otro resultado interesante que obtuvimos a partir del teorema anterior fue cuando el índice del producto de A por W y W por A es igual a 1, y de esta forma obtuvimos esta igualdad de rangos, pero ahora Z es la inversa del grupo que conocemos, pero la inversa del grupo ponderada. Por eso, cuando uno le pide que el índice sea uno de estos productos, uno obtiene esta igualdad de rangos poniendo en Z la inversa del grupo débil ponderada. Y observemos que tenemos esta nueva igualdad entre los rangos. Particularmente, si ahora la matriz A fuera cuadrada, se obtiene rápidamente el siguiente corolario, en donde obtenemos una caracterización, ¿sí?, de la inversa de grupo mediante esta ecuación de rangos, ahora con X, la inversa de grupo. Observemos que acá la matriz Y es la misma porque recordemos que la inversa de grupo conmuta. Así que acá no tendríamos problema con poner A grupo por A o A por A grupo. Entonces esta ecuación, ¿sí?, de rangos se cumple si ahora consideramos en esta matriz A la inversa de grupo. Bien. Y esos son algunos de los resultados que probamos. La bibliografía principal, en realidad hay mucha más, pero bueno, por cuestiones de espacio pusimos algunas, las más importantes. Está el trabajo de Baxaledi y Trenkler, que es donde definieron la inversa core. Está el trabajo de Ferreira, Levi y Tome, donde dieron la descomposición core-P para matrices rectangulares. Está el trabajo que presentamos en 2019, donde extendimos la inversa de grupo débil a matrices rectangulares. Y este trabajo que está sometido, que es un trabajo donde demostramos distintas propiedades para la inversa del grupo débil ponderada, y justamente está este resultado que hoy les conté. Y el trabajo de Wan, de la descomposición core-P para matrices cuadradas, y el trabajo de Wan y Chen, en donde definen a la inversa de grupo para matrices cuadradas. Hay mucha más bibliografía, pero por cuestiones de espacio pusimos algunas de las principales. Y bueno, cualquier duda, consulta,
de material, algún resultado o la demostración de alguno de los resultados, me pueden escribir en mi dirección de correo y bueno, y con gusto, si puedo resolver sus dudas, les contesto. Eso sería todo. Muchas gracias. Hasta luego.